Bienvenidos una vez más al canal Electrónica Ramos. Hoy vamos a hablar de la importancia de las bobinas y por qué vienen en este tipo de tarjetas. Esta tarjeta que vemos aquí es una tarjeta inversora para un televisor LCD. Y como podemos observar, pues tiene en esta entrada de voltaje 4 de ellas. Y por aquí tengo la otra parte. Y aquí podemos ver que tenemos otras 4 más. Y por aquí hay otras y una más que ya saqué de esta tarjeta. Y pues me dirán para qué sirven. En algunos videos anteriores, pues ya hace unos cuantos días, me preguntaban ahí, ¿verdad?, del funcionamiento de esas bobinas. Veamos, en esta fuente también tenemos aquí dos. Algunas pues traen dos, otras traen uno, pero siempre vamos a ver bobinas en ciertas etapas, más que todo en salidas de alterna o en voltajes rectificados de etapas de inversores. Por aquí tengo otra fuente, la cual pues aquí podemos observar que tenemos otras dos bobinas. Estas bobinas son bobinas de choque que impiden la salida de oscilaciones provenientes de las etapas inversoras de voltaje, las cuales pues después de ser un voltaje continuo se convierten a alterna y pues es con lo que se alimentan los transformadores chopper para el secundario. Pero bien, vamos a hacer una pequeña comprobación de cómo es que este tipo de bobinas intervienen en ese tipo de oscilaciones o frecuencias para que no haya un mal funcionamiento de otras etapas o salidas de alterna. Veamos. Por aquí he hecho un arreglo. Tengo un transformador y también tengo por aquí lo que es una pequeña batería. Esta batería es de 3 voltios, 3.5. Y pues vamos a hacer una prueba con este proyecto. A la salida de este transformador le he conectado una regleta LED de 3 LED, porque aquí vamos a visualizar el funcionamiento de la diferencia que hace la bobina para con las etapas de inversión de voltaje. ¿Ok? Para este circuito pues estoy utilizando un transformador que tiene tap central y una salida, pues que en este caso originalmente el transformador, esta parte sería la entrada. La entrada de voltaje para los 120 voltios y este es su secundario. Pero en este caso pues lo vamos a usar como un inversor. Y por aquí tengo conectada una bobina y también el positivo de alimentación de la batería de 3.5 voltios. Voy a tratar de ponerlo de este lado para que se vea mejor. Y aquí ya tenemos las conexiones, ¿verdad? Ya elaboradas para no hacer muy extenso lo que es el video. Bien. Vamos a conectar el positivo a la entrada de el tap central del transformador para que veamos cómo se comporta la salida ya inversora de voltaje para alimentar la regleta LED. Veamos. Ahí pueden observar que los LED están brillando un poco fuerte. Vamos a tratar de disminuir un poco la luz para que se vea mejor, ya que aquí pues el brillo, ¿verdad?, hace que no se vea en un 100% pues el reflejo. Veamos a ver cómo se mira ahora. Aquí todavía no estoy conectando lo que sería la bobina, sino que le estoy dando la entrada de voltaje directamente al cable que va al tap central. Veamos cómo brillan los LED.
tienen un muy buen brillo. ¿Qué pasa si nosotros conectamos en serie una bobina? No sé si logran apreciar la disminución de brillo que genera en los LED a comparación de hacer la conexión normal con el caimán directo. Veamos, aquí estamos con un voltaje de entrada directo al transformador. Veamos, los LED brillan mucho más. Y si nosotros conectamos la bobina, los LED brillan menos. En la cámara casi no se ve la diferencia, pero aquí sí yo logro apreciar notablemente la diferencia del brillo que están teniendo los LED. Y eso se debe a que cuando nosotros tenemos una bobina conectado en alguna etapa de alimentación, pues la oscilación ya no tiene el mismo efecto de frecuencia, y pues esta pierde un poco la intermitencia, por decirlo así. Es decir, un ejemplo, que si aquí, ¿verdad? Cuando conectamos directamente a los LED, el voltaje, supongamos que la salida de frecuencia ande por un ejemplo, los 30.000 Hz, pues ese sería como un ejemplo, porque ya sabemos de que este tipo de transformadores no trabajan a más de 60, ¿verdad? Pero esto sería un ejemplo, un suponer. Entonces, si nosotros colocamos la alimentación utilizando la bobina, pues la frecuencia ya no estaría a los 30.000 Hz, sino que probablemente caería a 15, a 12. Vamos a tener todavía brillo, pero eso debido al tipo de bobina y el espiral que éste tenga. Porque si este espiral fuera aún un poco más grande, pues tendríamos menos brillo, y aparte de eso, que al no haber oscilación, lo que sucedería es que el MOSFET que yo tengo aquí conectado se me pondría en corto, debido a que ocasionaríamos un cortocircuito, ya que el voltaje sería plano y no habría intermitencia. ¿Ok? Esa es la importancia de tener lo que son este tipo de bobinas en las entradas. Y como podemos ver, estas están conectadas directamente a una etapa de entrada de voltaje, y pues el voltaje atraviesa las bobinas en paralelo para hacer la alimentación, el cual pues es un voltaje rectificado que recibía aquí esta tarjeta de 150 voltios de continua. Pero al venir este voltaje, ¿verdad?, proveniente ya rectificado desde el chopper, pues en muchas veces trae ruido, y ese ruido es el que se trata de evitar colocándole este tipo de bobinas. Bien amigos, si de alguna manera les ha servido este video, pues no olviden dejar un buen like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.